Bienvenidos a todos a nuestra sesión número 2 de la clase de teoría de la organización. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema acerca de los grupos formales e informales. Previamente, ustedes ya revisaron la plataforma, miraron los videos complementarios, entonces vamos a aclarar ciertas dudas. Comenzamos haciendo un pequeño repaso acerca de la teoría organizacional o el objetivo. Y bien, mi teoría organizacional, ya saben que me estudia las estructuras organizacionales y su diseño. Digamos, el concepto de organización como la empresa y los recursos que la forman. Comprende el análisis comparativo entre la teoría clásica, la escuela estructuralista, el enfoque de sistemas y el enfoque de contingencias. Una organización, chicos, es una unidad colectiva conformada por personas, trabajadores, empleados, colaboradores, ligados por determinadas relaciones socioeconómicas, condiciones por el modo de producción imperante en una sociedad concreta. Entonces, tenemos como organizaciones la iglesia, familia, gobierno, ejército, y dentro de esas organizaciones se forman diferentes grupos, ¿verdad? Las organizaciones, actualmente los individuos tienen un concepto diferente de la forma como operan las organizaciones, o sea, la actividad administrativa. La administración es importante, ¿por qué? Porque ayuda al progreso humano, permite la realización profesional de sus integrantes, son parte fundamental de la economía del país. Todas las organizaciones, recordemos que estas nos ayudan a generar empleo, que las organizaciones, las empresas son unidades económicas, permiten conciliar los diversos intereses de sus miembros, empleados, accionistas, consumidores, entre otros. Las organizaciones son de carácter continuo, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes. Son el medio idóneo a través del cual pueden alcanzarse objetivos de diferentes grupos sociales y permiten descender o eliminar la duplicidad de esfuerzos al delimitar las funciones y responsabilidades de quienes la llevan a cabo. Esto lo miramos en la jerarquización o la división de los puestos dentro de una empresa, ¿verdad? Recordemos acerca de la clasificación de las organizaciones. De acuerdo a sus actividades o giros, pueden ser industriales, comerciales, de servicio, de acuerdo a su régimen jurídico, sociedad anónima, cooperativa, sociedad de capital variable, por su origen de capital, privadas, públicas, nacionales, extranjeras, y por su magnitud pequeñas, medianas y grandes empresas. Bien, ahora acá entremos un poco en materia acerca de los grupos formales e informales. Ya habíamos dado en la clase anterior las características de estos grupos. Los grupos formales o informales son estructuras que inciden en el clima laboral y la productividad de las organizaciones. Por grupos formales nos referimos a lo que se define en la estructura de la organización como asignaciones determinadas de trabajo, de tarea, el gerente de recursos humanos, el responsable de nómina, el responsable de reclutamiento, el responsable de evaluación del desempeño, entre otros. Todos estos cumplen actividades específicas. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir con los objetivos organizacionales. Los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por las organizaciones. ¿Qué me quiere decir? Que los grupos informales se pueden dar en todos los niveles de la organización. No importa que yo sea amiga del gerente general o que sea amiga del personal de limpieza. Yo puedo formar un grupo informal, porque los grupos informales se forman por afinidad, por motivación, porque me cae bien una persona, porque es una amistad desde hace mucho tiempo. Los grupos formales en las entidades económicas. Los grupos formales son creados para lograr en conjunto objetivos definidos. Su propósito es de carácter práctico, realizar las actividades prácticas que se les brinda.
tenemos los grupos formales definen la estructura de la organización mediante ciertas asignaciones de trabajo, en las que se establecen actividades. En los grupos formales, las metas de la organización estipulan las conductas que se observan y se dirigen a alcanzar. Los grupos formales son creados por los gerentes y tienen la responsabilidad de ejecutar determinadas tareas para ayudar a la organización y conseguir sus metas. Perdón. Bien, tuvimos un problema ahí, pero ya lo resolvimos. Entonces ahora tenemos que etapas de la formación de grupos. Entonces dice que los grupos pasan por 5 fases. Formación. 1 es la formación. ¿Y cómo? Se va a caracterizar por una gran incertidumbre sobre el propósito, la estructura y el liderazgo del grupo. Los miembros son de aguas para determinar qué conductas son aceptables. Un grupo es una unidad en el cual tienen funciones específicas. Pueden ser grupos multidisciplinarios. Queremos realizar un estudio de mercado dentro de una empresa, entonces podemos llamar a un personal de finanzas, a un personal del área de marketing, a otro personal del área de gerencia de venta. Entonces son diferentes personas con características, cualidades y conocimientos especiales para realizar una actividad específica. Es como cuando nosotros estamos recibiendo clases en el área en el aula y viene la maestra y dice, formen grupos. Pueden formar grupos por afinidad, si se conocen, o formamos grupos por fila. Al formar grupos por fila, nosotros nos quedamos, me va a caer bien este muchacho, me va a caer mal, va a participar, lo voy a anotar solo en los trabajos, voy a hacer solito el trabajo. Comienza esa incertidumbre, ese gran número de preguntas que se nos hacen en la cabeza. ¿Y cómo voy a trabajar? Hay muchachos que me dicen, no, profesora, a mí me gusta trabajar de forma individual. Entonces yo les contesto, no es correcto trabajar de forma individual, porque en el mundo laboral nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo, a trabajar en grupo, a saber relacionarnos, a saber asignar tareas. Entonces, desde las aulas universitarias se debe de formar la cultura de trabajar en grupo, de aprender a convivir, de aprender a demandar, de aprender a trabajar y a colaborar. Dice que una segunda etapa del grupo es el conflicto. Se distingue precisamente por los conflictos internos que en ellos se dan, y es lo que les decía. ¿Quién es el jefe del grupo? ¿Quién va a liderar el grupo? ¿Quién va a dar las asignaciones? Podemos decir, el gerente de recursos humanos integra un grupo. Está el gerente de ventas, está el director general de la empresa, un grupo multidisciplinario. Entonces, por jerarquía diríamos que el director general de la empresa va a ser el líder. Pero no, vamos a ubicar al gerente de recursos humanos y ya comienzan entre nosotros. Esa persona no sabe, esa persona no me gusta cómo manda, esa persona no se sabe comunicar. Entonces, comienzan a surgir diferentes conflictos, ya sea dentro del grupo o en nuestra mente. Y cuando se nos forma el conflicto en nuestra mente, incertidumbre, no nos dejan proponer ideas claras o no nos dejan trabajar como es. Una de las terceras etapas de formación del grupo se traban relaciones estrechas y el grupo se manifiesta su cohesión. O sea que se despierta un sentido agudo de identidad. Esta etapa de regulación se da por concluida cuando se solidifica la estructura del grupo. ¿Qué quiere decir? Una vez que se dio la formación, pasamos por el grado de incertidumbre, ya el grupo se va adecuando. Pasa un día de trabajo, el segundo día ya nos conocimos, ya eliminamos esas barreras que teníamos acerca de la otra persona y pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa del desempeño, a realizar aquellas funciones que nos fueron designadas. Posteriormente, cuando nosotros terminamos con la función designada, caemos en lo que es la etapa
de disolución. O sea, ya concluimos nuestra investigación de mercado, ya presentamos los resultados ante la gerencia general, entonces el grupo ya no tiene razón de ser y cada quien pasa a su lugar de trabajo. Dicho en otras palabras, en la clase de teoría de la organización viene la maestra en el aula de clase desde el primer día, forma el grupo de trabajo y yo les digo, estos son los grupos de trabajo que vamos a mantener hasta el final de cuatrimestre. En cada sesión de clase vamos a hacer tareas formativas que le apoyen a su conocimiento y me gustan de que sean participativos y que todos expongan. Entonces, el grupo durante los 13 sesiones trabajan, participan, pero ya una vez que finalizó la clase, el grupo se disuelve y cada quien vuelve a la carrera que es, ¿verdad? Entonces, así pasan, así se dan los grupos de trabajo en los trabajos, valga la redundancia. Vamos a ver un poquito de comportamiento organizacional. ¿Y qué entienden ustedes por comportamiento organizacional? Bien, comportamiento organizacional es la forma que cómo se comporta un individuo, cómo actúa un individuo, qué es lo que le motiva a ese individuo, si es el salario, si es el trabajo, si son sus actividades. Y para el comportamiento organizacional existen diferentes teorías que nos apoyan a conocer, como son la de Abraham Maslow, la teoría de las necesidades, la de Frederick Taylor, la de Herbert, los factores motivacionales. Entonces dice que los trabajadores, son pieza clave para el éxito de una organización. ¿Por qué son pieza clave? Porque son ellos los que nos apoyan a cumplir con nuestros objetivos organizacionales. Nuestros colaboradores son una guía. Las encuestas de satisfacción internas son una guía de saber cómo me siento yo trabajando, cómo me siento yo con la gestión de mi jefe, cómo me siento yo con mi salario, cómo me desenvuelvo yo en mi ámbito de trabajo. Vamos a leer un poquito la conceptualización del comportamiento organizacional. Es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de la organización. El estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata, por lo tanto, de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de modo general a la conducta de las personas dentro de las organizaciones. El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente, el comportamiento, o sea, el clima laboral, el trato de mi jefe, como les decía, las condiciones laborales, las condiciones físicas, influyen directamente en el comportamiento organizacional de las personas. Perfecto. Entonces, en nuestro próximo encuentro nosotros vamos a abarcar más de las características del comportamiento organizacional y de la cultura organizacional. Desde ahorita les invito a que vayan investigando un poco acerca de las diferentes teorías del comportamiento organizacional y aquellas personas que se puedan conectar, pues vamos a hacer un debate, vamos a presentar nuestras ideas acerca de estas teorías y a las que no se puedan conectar vía Zoom, pues me hacen llegar sus ideas vía WhatsApp y yo las voy a compartir vía Zoom. Muchísimas gracias, les invito a realizar las 2 tareas correspondientes del día de hoy. Ambas tareas se contestan leyendo el documento y mirando los videos. Muchísimas gracias, buenas tardes y saludos a todos y todas.